Más adelante en KTVB en español, la ciudad de Caldwell afirma que resolvió la demanda con su exdirectora de Recursos Humanos. Hablamos de cómo llegaron a ese acuerdo en solo minutos. Y las temperaturas siguen subiendo, pero también esperamos tormentas y les daré esos detalles en camino. También hablemos con una organización que quiere honrar y ayudar a los trabajadores agrícolas. No se lo pierda. Gracias por acompañarnos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza y empezamos con esto. La ciudad de Caldwell afirma que resolvió la demanda con su exdirectora de Recursos Humanos. En febrero, Shelley Boggy afirmó que no fue reelegida en su puesto tras investigar quejas de acoso sexual y relaciones laborales contra el jefe de policía de Caldwell, Rex Ingram, el año pasado. En una declaración de ayer, la ciudad de Caldwell dijo, entre otras citadas, la ciudad continúa cuestionando las acusaciones en la queja. No fue la decisión ni deseo de la ciudad llegar a un acuerdo. La decisión de llegar a un acuerdo fue tomada por la compañía de seguros de la ciudad para evitar la incertidumbre de un litigio. Y la policía de Twin Falls está investigando después de que un hombre fue disparado en la ciudad de Twin Falls. La policía informa que el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche el sábado en la avenida Gage. La víctima fue trasladada al hospital y se desconoce su estado. La policía informa que el tiroteo ocurrió en la misma zona donde una hora antes otro hombre tuvo que ser trasladado al hospital tras una pelea. No se han realizado arrestos y la policía le pide a cualquier persona con información que se ponga en contacto con ellos lo más antes posible. Y la situación está volviendo a la normalidad después de que dos incidentes con aerolíneas comerciales en el aeropuerto de Boise ayer. Las autoridades informan que un avión que viajaba de San Francisco a Bozeman, Montana, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Boise debido a un problema mecánico. No se reportaron heridos y aproximadamente una hora antes, los frenos de otro avión se bloquearon, lo que impidió rodar hasta la puerta de a bordo. Los pasajeros y las tripulaciones bajaron del avión usando autobuses y transportes. Y una alerta para los conductores, dado que un tramo de la carretera 95 está en construcción debido a un reciente deslizamiento de piedras, el Departamento de Transporte de Idaho está permitiendo temporalmente la circulación de vehículos comerciales en la carretera 55. El Departamento de Transporte de Idaho quiere que los conductores sepan que permitirán el paso de remolques individuales de 16 metros sin permiso. Habrá señales que indicarán a los vehículos comerciales que bajen la velocidad o se detengan en el puente Rainbow para los conductores que se acercan en dirección contraria y puede esperar más tráfico en la carretera 55. Y ahora giramos al Capitolio, donde el gobernador Brad Little firmó un proyecto de ley que haría que las mujeres con un mayor riesgo de cáncer de mama no tendrán que pagar por exámenes complementarios. El proyecto de ley 134 exigiría que la mayoría de las compañías de seguros cubran exámenes complementarios de detección de cáncer de mama, como ecografías y resonancias magnéticas para pacientes de alto riesgo. Los partidarios esperan que la ley ayude a las mujeres a detectar el cáncer antes de tiempo, posiblemente aumentando sus posibilidades de sobrevivencia. La representante que luchó tan duro por este proyecto de ley, la representante Brooke Green, recientemente luchó contra el cáncer de mama no solo una vez, sino que 2 veces. De hecho, tenemos una de las tasas de detención más bajas para mujeres en los Estados Unidos. Lo que vemos es que muchas mujeres no aprovechan sus imágenes diagnósticas porque el costo es prohibitivo. Estoy orgulloso de nuestros legisladores por tomar la iniciativa y hacer lo correcto para las mujeres aquí en Idaho. Y este proyecto de ley entra en vigor en enero de 2026. Y la tribu Shoshone-Bannock rechaza la explicación del Departamento de Defensa después de que páginas web en honra a veteranos nativos americanos fueron eliminados involuntariamente de los sitios web militares. Estas páginas fueron eliminadas como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en el ejército. El jueves, un portavoz del departamento declaró que algunos contenidos importantes fueron eliminados incorrectamente. También culpó a herramientas de inteligencia artificial y afirmó que el material eliminado sería revisado. El viernes, la tribu Shoshone-Bannock publicó un comunicado sobre las eliminaciones y lee en parte: aunque algunos de estos errores se han corregido, seguimos insatisfechos con las explicaciones de las eliminaciones que deben de un proceso de eliminación automatizado o a inteligencia artificial. Las máquinas no deberían decir si eliminar las referencias a nuestros veteranos. Condenamos este intento, así como cualquier otro intento de borrar la historia.
Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y ahora vamos a ver que esas temperaturas van a continuar a calentarse mientras lleguemos hacia el miércoles y esas temperaturas van a seguir llegando a récord o es posible que ciertos lugares pasen el récord llegando el miércoles y es por esa cresta de alta presión que vamos a ver. Pero llegando el miércoles por la tarde vamos a ver que una presión baja va a llegar con aire frío y esos aires van a chocar donde vamos a ver instabilidad, donde se puede ver que puede procesarse un poco de tormentas eléctricas y ahora estamos viendo el potencial de unas tormentas severas y vamos a ver que en esos colores verdes más bajitos es donde vemos una fuerte tormenta, pero no llegan a niveles de tormentas severas. No es en lugares, ahora sí en lugares así en que están envueltos en este color verde más oscuro que incluye lugares en el Valle Central. Es posible también que incluya el Valle de Cañón y es donde nosotros vamos a ver que en el condado de Cañón que es posible que veamos tormentas severas y eso puede traer granizo, lluvia muy fuerte y también vientos que pueden incrementar y que pueden llegar a velocidades dañinos y es algo que vamos a seguir viendo así llegamos para mañana y es por eso que también tenemos una primera alerta meteorológica para la segunda mitad del miércoles y es por esas tormentas aisladas que se pueden producir en varios lugares. Eso es algo que tienen que poner atención y asegurarse de tenerlo claro, pero si miran las temperaturas, eso también va a atribuir a las tormentas también porque vamos a subir bastante de temperatura, pero ya que pase ese nivel bajo o esa presión baja, vamos a ver que esas temperaturas empiezan a bajarse unos 10 grados para el jueves. Vamos a ver también que incrementan los vientos, bajan otros 10 grados llegando para el viernes. Nos mantenemos en esas temperaturas de los altos 50, bajos 60 y es posible que veamos otra tormenta que llegue, que nos traiga más lluvia llegando el lunes. Y ahora cambiamos de tema a los deportes porque conocemos más detalles sobre el juego anual de primavera para el equipo de fútbol americano de Boise State. Los Broncos juegan a la 1:30 de la tarde el sábado 19 de abril. El estacionamiento y la entrada general son gratuitos para el público y habrá una sesión de autografías con los jugadores después del partido. Ahora, mientras algunos programas en el país están eliminando el juego de esfuerzo de primavera, el entrenador en principal Spencer Danielson está aprovechando esta oportunidad. La comunidad es ser parte de este equipo de fútbol americano y que nuestros equipos sean parte de esta comunidad me importa mucho. Después del partido de primavera, para nuestros jugadores, poder conocer a los aficionados y firmar autógrafos es algo increíble para mí. Lo deseo y quiero que nuestros jugadores lo sientan, porque no se trata solo de ustedes en el campo. Representan a este estado y representan a Bronco Nation que nos apoya incondicionalmente. Quiero esos momentos y quiero que llegue el final de la primavera para que nuestros chicos frente a la afición puedan salir a competir. Y fue una noche grande para el equipo baloncesto masculino de la Universidad de Idaho que se dirigen al campeonato nacional NAIA. Ayer vencieron a Arizona Christian 72-45 en las semifinales. Se enfrentarán a la Universidad Wesleyana de Oklahoma. El partido comienza a las 6 de la tarde, hora de montaña. Puedes verlo en vivo por las cadenas de NAIA y esta es su segunda final en las últimas 3 temporadas. Y Avery Howell, estudiante de primer año de la Universidad del Sur de California o USC y nativo de Boise, tuvo un partido espectacular para los Trojans anoche. Howell salió de la banca después de que Juju Watkins se lastimó en el primer cuarto, igualó su récord personal de 18 puntos y registró su máximo personal de 6 asistencias. Fue su 10º partido anotando en doble dígitos. Vencieron a Mississippi State por 95-59. USC se dirige a Spokane para un partido contra Kansas State y ese partido es el sábado a las 6 en punto. Esta es la primera temporada de 30 victorias de USC desde el 1986. Y ahora culminaremos el noticiero con esto. Una organización local quiere devolver y mostrar su apreciación a la comunidad de trabajadores agrícolas proporcionando alimentos y ropa. El evento se llevará a cabo en la escuela primaria Wilder y se proporcionará ropa como camisas de manga larga, guantes e incluso botas. La organización también se asoció con otros negocios de todo el estado para preparar cajas de comida que se repartirán. También tendrán de todo desde verduras, frutas y carne. También se ofrecerán taquitos para cenar. Y Virginia Godina Fuentes, miembro del comité que ayuda a organizar el evento, dice que es importante contribuir ya que ella también empezó como trabajadora agrícola de menor. Sí, trabajamos bien, chicos, en los files, en el jape, la cebolla, en la espiga. Es muy importante porque
tenemos que agradecer las horas que ellos trabajan. Ellos trabajan de cuando sale el sol hasta que se baja a veces. Y ese día es muy especial porque tenemos que agradecerlos. Necesitamos que tener un día para ellos solamente, para celebrar todo lo que hacen por nosotros. Nuevamente el evento será en la escuela primaria de Wilder mañana 26 de marzo de 3 a 6 de la tarde. Odina Fuentes dijo que si no puede asistir, pueden enviar a alguien a recoger la caja de ropa y de comida. También mencionó que esto no es solo para los trabajadores agrícolas, sino que para cualquier persona que está necesitada. Hay un número en el volante al que pueden llamar si tienen alguna pregunta, pero también tendremos esa información en nuestra historia en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y gracias por estar con nosotros. Si quiere más noticias y saber de lo que se espera en el tiempo, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide de seguirnos y darnos un like en nuestra página de Facebook, KTVB en Español. Nos veremos el viernes.